Hola a todos, mi nombre es Jack y hoy vamos a examinar otro caso horrible. Nos trasladamos a las lejanas aguas del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta encontrarse con el cielo. El Royal Caribbean estaba transportando a George Smith y Jennifer, una pareja joven que acababa de convertirse en marido y mujer. De pie en la cubierta, sentían el viento en el rostro y contemplaban la majestuosidad de la naturaleza. Ante ellos se extendía el mar Egeo como una vasta vida llena de promesas y planes. Así comenzaba su viaje de bodas. Este viaje se convertiría en algo más que un crucero ordinario. Se transformaría en una historia envuelta en misterio. El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 de la mañana, en la cubierta 7 de uno de los camarotes del crucero Royal Caribbean, Emily Rausch, de 16 años y residente de Chicago, se preparaba para un día soleado. Fuera de la ventana de su camarote, Emily notó algo extraño que le alarmó. Vio lo que parecía ser sangre esparcida a lo largo de la cubierta, que funcionaba como una especie de protección para el bote salvavidas cercano. También observó una mancha de sangre en el borde de la cubierta, como si alguien, al haber sido herido, hubiera caído allí antes de desaparecer por la borda. Emily no pudo quedarse indiferente ante este descubrimiento y se apresuró a informar al personal del barco sobre las huellas extrañas. Otros pasajeros de camarotes vecinos también encontraron estas señales alarmantes. En la cubierta comenzó una animada y emocionante discusión sobre lo que podría haber ocurrido. Así dio inicio una historia que ocupó titulares en muchas publicaciones internacionales pocos días después de que una joven pareja feliz comenzara su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio repentinamente interrumpida por un inexplicable y terrible suceso que se desarrolló en el camarote número 9062. Las versiones de lo sucedido fueron variadas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo o incluso un asesinato premeditado. Y la investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las pruebas y pistas recogidas a bordo apuntaban a múltiples sospechosos, cada uno ocultando sus propios secretos. Parece que muchos en el barco sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a decir. ¿Qué ocurrió realmente aquella oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que detectives, periodistas y todos aquellos que siguen esta misteriosa historia se plantean. George Smith era un joven alegre, curioso y brillante. Nació en la pequeña ciudad de Greenwich, Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, quienes siempre fueron su prioridad. George siempre mantuvo una relación cercana con sus padres y su hermana Bree. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una tienda de licores que administraba personalmente. El negocio familiar no era solo un trabajo para él, sino una verdadera pasión. En el año 2000, el joven George Smith completó exitosamente su educación superior en negocios en Babson College, ubicado en Massachusetts. Después de graduarse, trabajó durante varios años en Boston como analista de minería de datos en informática. Sin embargo, su corazón siempre había pertenecido al negocio familiar. Tras tomar una decisión informada, George decidió regresar a casa para ayudar a sus padres a administrar la tienda bajo la guía de su padre. Iba a aprender todos los aspectos del negocio familiar para poder hacerse cargo de la tienda en el futuro y permitir a sus padres disfrutar de unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de sus reuniones con amigos, George Smith conoció a una chica que se convertiría en su compañera de vida. Jennifer también era originaria de Connecticut y acababa de recibir una oferta de trabajo como profesora de primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, al igual que George. Los jóvenes se enamoraron profundamente. Los padres de George también estaban encantados con su elegida. 3 años después, en 2005, cuando George tenía 26 años, la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. Celebraron su boda en el Castle Hill Inn, ubicado en la pintoresca ciudad de Newport, Rhode Island, y la ceremonia tuvo lugar frente al océano. Era un lugar perfecto para un evento tan importante en sus vidas. Inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados emprendieron un viaje de bodas, eligiendo un crucero en un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour, de 12 días de duración, implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluía paradas en la costa azul de Francia y luego a lo largo de la costa de Italia. A bordo del barco,
George y Jennifer rápidamente entablaron amistad con otra pareja y un joven llamado Josh Askin de California. Josh Askin, de 20 años, un hombre con un gran sentido del humor, rápidamente se ganó la amistad de George, y juntos, el grupo disfrutaba de pasar tiempo juntos. El 1 de julio, cuando el barco se encontraba frente a la costa italiana, decidieron desembarcar juntos y divertirse todo el día. El 4 de julio, los jóvenes exploraron la isla, caminaron por las estrechas calles de su casco antiguo, nadaron en las aguas cristalinas del mar Egeo y degustaron la cocina local en acogedoras tabernas. Felices y alegres, disfrutaban el uno del otro y de la atmósfera de este hermoso lugar. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planeaban seguir divirtiéndose esa noche juntos en la cubierta del barco. Después de una cena romántica, George y Jennifer se reunieron nuevamente con sus amigos en el barco. El animado grupo decidió unirse y pasar un buen rato para recordar ese rincón exótico del mundo. La noche estuvo llena de risas y emoción. Tras disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, en compañía de Josh Askin, fueron a divertirse al casino a bordo del barco. George y Josh disfrutaron sentados en la mesa de dados, mientras Jennifer se entretenía jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad no insignificante de dinero. Pero sin remordimientos, bromeaban sobre la pérdida. Después de todo, era su luna de miel. Tras el cierre del casino, aparentemente los amigos decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 de la mañana, por una de las numerosas cámaras de seguridad del barco. Las imágenes lo mostraban saliendo del casino, pero eso no significaba que George regresaría a su camarote. En las primeras horas de la mañana del 5 de julio de 2005, en la isla griega de Mykonos, comenzó a desarrollarse una trama misteriosa. George Smith, de 26 años, un recién casado que se encontraba en un crucero por el mar Egeo con su esposa Jennifer, desapareció la noche anterior. Según se informó, George había estado disfrutando del ambiente de diversión y lujo a bordo del barco. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la continuación resultó ser mucho más oscura. El capitán del barco examinó el camarote, debajo de cuya ventana se habían encontrado huellas extrañas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie en el camarote. Las huellas y evidencias disponibles indicaban que algo serio había ocurrido. La posible desaparición de los recién casados parecía estar relacionada con un acto de violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del barco. Hubo alarma a bordo. Los pasajeros estaban inquietos por los extraños acontecimientos. La cubierta 7 fue acordonada. Nadie podía entrar ni salir de sus camarotes. La tripulación del barco revisó minuciosamente cada lugar posible en el transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre, se presumía que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomando el control de la situación, el oficial de alto rango se dirigió a su camarote para llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. A partir de las huellas disponibles, se hipotetizó que George podía haber caído por la borda. Mientras tanto, en otro lado del barco, la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue encontrada en el spa del barco, donde tenía una sesión de masaje previamente reservada. Su expresión facial reflejaba sorpresa y preocupación. Afirmó desconocer el paradero de su esposo y que no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que, cuando se despertó esa mañana, su esposo no estaba allí. Al principio no le pareció inusual, ya que él había pasado la noche con amigos, y por la mañana estaba en otro camarote, por lo que no lo buscó y fue al spa sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para iniciar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros ansiosos y anunció que los eventos anormales requerían cooperación con las autoridades locales. Enfatizó que se trataba de una medida necesaria para esclarecer las circunstancias y expresó la esperanza de que la situación se resolviera pronto. Los oficiales de policía comenzaron su interrogatorio con la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su estado agitado y su aparente falta de información sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella dijo que no había visto a George desde la noche anterior y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta anunciando que su esposo podría haber caído por la borda. También notaron rastros de sangre en el toldo del bote, tras lo cual no hubo duda de que algo terrible le había sucedido a George. Los investigadores examinaron minuciosamente el camarote 9062 del crucero. Este camarote estaba desordenado.
quizás como resultado de una búsqueda apresurada o incluso de una pelea. En el baño se encontraron pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla, y había huellas en la barandilla del balcón. Los investigadores turcos también encontraron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Estas muestras fueron identificadas. La sangre pertenecía a George. Toda la evidencia indicaba que George había sufrido algún tipo de trauma en el camarote antes de su misteriosa desaparición. La atención de los investigadores se centró especialmente en una silla en el balcón que había sido movida para que alguien pudiera sentarse junto a la barandilla. Encontraron marcas en la barandilla, como si alguien se hubiera sentado en ella, lo que despertó sospechas entre muchos, incluido el capitán del barco, de que George podría haber caído desde el balcón. Sin embargo, la altura de la barandilla y la presencia de sangre tanto en el toldo del bote como dentro del camarote también plantearon la sospecha de que podría haber ocurrido un asesinato. Los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos de esa noche, tratando de averiguar con quién había estado George y qué podría haber llevado a esta tragedia. La investigación apenas comenzaba, pero ya era obvio que enfrentaban una historia compleja y oscura, llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas subieron al barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de jóvenes con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cada detalle podía ser importante para resolver el misterio. Los miembros del grupo revelaron que George y Jennifer habían consumido demasiado alcohol esa trágica noche. Según ellos, George estaba ebrio y lo ayudaron a regresar a su camarote, donde lo dejaron en la cama, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También informaron que no pudieron encontrar a Jennifer y asumieron que ella había regresado al camarote más tarde. Sin embargo, hay varias discrepancias en el testimonio de Josh Askin. Específicamente, afirmó haber visto a Jennifer irse con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que existía una conexión apasionada entre los dos y que ni siquiera ocultaban sus sentimientos en presencia de George. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de video mostraron que a las 3:30 de la mañana, Jennifer se tambaleó al marcharse, dejando a George con sus nuevos amigos. Y los datos de la tarjeta de acceso de Lloyd indicaron que él regresó a su camarote a las 3:25 de la mañana, lo cual fue confirmado por su novia, a quien despertó al entrar en la habitación. Estas discrepancias plantearon más preguntas para los investigadores y les hicieron creer que Josh Askin podría tener sus propios motivos para ocultar algunos detalles importantes. La investigación continuó, y cada nuevo detalle añadía más misterio a la historia. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba disfrutando de un crucero con su familia y amigos. En este grupo estaban su primo Zach Rosenberg y un amigo cercano, Rostislav Kaufman. Los tres, a pesar de sus raíces rusas, tenían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La diversión comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La sesión de apuestas mutuas se prolongó hasta altas horas de la noche, y cuando el casino cerró a las 2:30 de la mañana, el grupo de chicos decidió continuar la diversión juntos. Se dirigieron a la discoteca, donde siguieron bailando y disfrutando del alcohol. Lloyd Botha, el gerente del casino, también fue visto en su compañía, uniéndose a la diversión mientras los jóvenes continuaban con su entretenimiento nocturno. Sin embargo, los testimonios de los testigos sobre los eventos de esa noche comienzan a divergir a medida que los miembros del grupo se fueron dispersando gradualmente hacia sus camarotes ya avanzada la madrugada. Los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados. De acuerdo con las normas de orden del barco, se decidió bloquear el servicio para quienes se mostraban ruidosos y se comportaban de manera inapropiada. Cuando el personal del crucero se negó a atender a 2 visitantes ebrios, los jóvenes recordaron que tenían con ellos una botella de absenta que habían comprado durante su paseo en la isla de Mykonos, aunque a los pasajeros del crucero se les prohibía beber su propio alcohol. En cierto momento, Josh regresó a su camarote, que estaba en el mismo piso, para recuperar una botella especial de absenta que, según él, tenía reservada para una ocasión. Más tarde se descubriría que la absenta era inusualmente fuerte, con una concentración de alcohol superior al 70%, lo que la convertía en una de las bebidas más fuertes disponibles. George decidió ayudar a su amigo y escondió la botella en la pretina de sus pantalones cortos. Después de las 3 de la mañana, cuando el barco ya estaba en completo silencio, un atento conserje notó algo inusual. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rostislav, Josh y George,
estaban bebiendo de la botella de absenta. Esta circunstancia no pasó desapercibida y se convirtió en otro elemento de la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, quien había parecido relativamente sobria y tranquila al inicio de la noche, comenzó a mostrar cambios notorios. Empezó a tambalearse y, en un momento, incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Su comportamiento dio diferentes impresiones a los testigos. Algunos pensaron que solo intentaba mantener el equilibrio, mientras que otros lo interpretaron como coqueteo. Tampoco queda claro lo que sucedió después entre los jóvenes esposos. Según testigos, hubo un conflicto entre la pareja. Tal vez solo estaban discutiendo sobre la noche anterior, en tono de broma o quizás en serio, pero en algún momento Jennifer golpeó a George. No estaba claro si esto ocurrió de manera juguetona o quizás con enojo. Luego Jennifer dejó la discoteca alrededor de las 3:30 de la mañana. Tambaleándose y visiblemente intoxicada, abandonó el lugar de entretenimiento, dejando a George en compañía de sus nuevos amigos. Este momento fue el punto de inflexión de aquella noche. El testimonio del personal fue fundamental para revelar los detalles del incidente. Jennifer, caminando tambaleante por el pasillo, atrajo la atención del conserje, quien había notado anteriormente a los jóvenes disfrutando de la absenta. Él le brindó apoyo, la ayudó a llegar al elevador y la observó girar a la derecha cuando llegó a su piso. Sin embargo, hubo una extraña discrepancia. Su camarote estaba a la izquierda, pero Jennifer se dirigió en la dirección opuesta. Más tarde la encontraron durmiendo en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de guardia usaron una silla de ruedas para llevarla de regreso a su camarote. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 de la mañana. Pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas y permanecieron inmóviles incluso con la brisa. Esto generó preguntas. ¿Fue George capaz de salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo dejaron en la cama? El subjefe de policía, Chet Hyman, y su esposa estaban descansando en un camarote vecino y fueron testigos de los acontecimientos. La pareja había estado dormida por un buen rato, pero a las 4 de la mañana fueron repentinamente despertados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes provenientes del camarote número 9062, donde se hospedaban los recién casados. Chet Hyman inmediatamente llamó a atención al cliente para reportar el ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, lo que resultó en un breve silencio. Luego se escucharon nuevamente voces fuertes que duraron unos 3 minutos, y de repente, una discusión acalorada en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir «buenas noches» varias veces, como si intentara echar a la gente de la habitación. Esto fue seguido por sonidos como de mover muebles y finalmente un fuerte golpe que parecía el de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió averiguar qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo identificar. Varios otros pasajeros también reportaron un fuerte ruido que sonaba como el impacto de un cuerpo contra el toldo del barco, seguido de un grito de mujer, pero ninguno de los testigos pudo confirmar que una mujer estuviera dentro del camarote en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron al camarote, pero solo 3 de ellos fueron visibles al salir. Surgió la pregunta, ¿podría uno de ellos haberse quedado adentro intentando encontrar dinero de los recién casados, el cual, después de un juego generoso en el casino, podrían haber querido robar? La teoría de un intento fallido de robo parece la más plausible. Sin embargo, los 3 chicos, Greg, Zach y Rostislav, tienen coartadas, ya que presuntamente estaban en otro camarote solo minutos después de que Chet Hyman viera a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso del camarote de George confirmaron que los chicos entraron en él a las 4:05 de la mañana, según su testimonio, y no se registró una segunda entrada al camarote, lo que deja varias teorías sobre lo que pudo haberle ocurrido a George Smith. Versión 1. Robo. La versión de un posible robo es una de las principales. Según todas las apariencias, George y Jennifer se embriagaron rápidamente esa noche, pero según las observaciones de testigos, parecían estar más o menos sobrios cuando salieron del casino a las 2:30 de la mañana. A las 3:30 de la mañana, sin embargo, ya no eran capaces de regresar a su camarote por sí mismos, lo que sugiere una posible exposición a sustancias ilegales. Esta teoría se apoya en el testimonio de otros visitantes del casino que afirmaron que George y Jennifer hablaban abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente recibidas como regalos de boda o ganancias del casino. Diferentes testigos mencionaron distintas cantidades, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido víctimas de un robo. George llevaba un costoso reloj Breitling y Jennifer poseía un anillo de compromiso valioso,
lo cual indicaba que eran personas adineradas. Tal vez su habitación fue revuelta en busca de ese dinero, y las huellas de sangre en las sábanas podrían haber sido producto del intento del secuestrador de quitarle a George su valioso reloj. Versión 2. Efectos del alcohol. La segunda versión de los hechos está relacionada con los efectos del alcohol y los alucinógenos. El capitán, al enterarse de la embriaguez de los pasajeros y de las huellas en el balcón, concluyó que pudo haber ocurrido un accidente involuntario y que, por ejemplo, durante una pelea, George cayó por la borda. Se presta especial atención a la cuestión de la presencia de alucinaciones y su posible peligro debido a la ingestión de absenta. Expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Hoy en día, esta bebida está sin a la venta en muchos países europeos y su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que, en la absenta vendida oficialmente, la concentración de tujona es tan baja que no es capaz de causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se puede encontrar absenta elaborada ilegalmente con una concentración mucho mayor, que en teoría podría causar alucinaciones. Esto parece improbable en este caso, ya que la absenta que la pareja Smith compró fue adquirida de forma oficial en Europa y, según expertos, no podía haber causado tales efectos. Para lograr efectos alucinógenos con absenta oficial, se requeriría consumir una cantidad tan grande que sería difícilmente tolerable para el cuerpo, y lo más probable, llevaría a una intoxicación alcohólica fatal. Por lo tanto, la versión sobre la influencia del alcohol y alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas convincentes. La entrevista de los sospechosos en el caso de la desaparición de George Smith representa una parte importante de la investigación. Agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varias personas clave en esta historia, incluyendo a Jennifer y al gerente del casino Lloyd Botha. Ambos pasaron exitosamente la prueba del polígrafo. Sin embargo, Josh Askin no superó la entrevista con polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos respecto a la desaparición de George, aunque también es posible que haya sido resultado de tácticas especiales de interrogatorio utilizadas para obtener más información de él. También existía una grabación en video de 3 chicos, incluidos rusos, bromeando sobre lo sucedido. Esta cinta resultó ser una evidencia importante y fue tomada en cuenta por los agentes del FBI. Uno de los chicos no identificados en el video pronunció la frase: "Le dimos una lección de parapente sin paracaídas". Esta frase podría insinuar algún tipo de incidente o broma que involucrara a George. En 2009, los 4 chicos, Greg Sack, Rostislav y Josh Askin, fueron entrevistados por agentes del FBI como testigos dentro de la investigación sobre la misteriosa muerte de George Smith. Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a dar respuestas directas y apelaron a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga el derecho a no declarar contra uno mismo. Su testimonio quedó ambiguo y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo sucedido. La investigación sobre George Smith también se vio influenciada por el testimonio de Greg Rosenberg, quien estaba entre los jóvenes que estaban en la compañía de los que se divertían esa noche. Greg afirmó que ordenaron comida a su camarote ese día, lo cual sirve como una coartada clave para los chicos rusos. Sin embargo, existen contradicciones en esta afirmación. Los registros en los diarios de servicio del barco no apoyan tales pedidos, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su camarote el día anterior. Incluso el personal recibió instrucciones de no prestarle servicio esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros del camarote realizó los pedidos. Al ser preguntados sobre la naturaleza de la relación entre George y Jennifer, los testigos dieron respuestas diferentes basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que debido al alto consumo de alcohol, era difícil determinar cuán buena era la relación entre los recién casados. Enfatizó que todos en el grupo estaban muy ebrios. En su testimonio, no fue posible sacar conclusiones definitivas sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin proporcionó información de que Greg salió del camarote después de pedir comida. Sin embargo, Greg negó esta afirmación, diciendo que nunca se fue. Estas contradicciones hicieron que la investigación fuera aún más compleja y requiriera más verificaciones y búsqueda de hechos. Lo importante en las palabras de Greg fue que no tenía información sobre si Jennifer o Lloyd Botha estaban involucrados en la desaparición de George, pero insiste en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que algo loco ocurrió esa noche y que se revelará a todos tarde o temprano. En diciembre de 2019, Greg Rosenberg fue asesinado y su muerte también permanece sin resolver. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith.
La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero enigma que ensombreció a su familia. La situación se volvió cada vez más complicada, y el comportamiento de los familiares después de esta tragedia atrajo la atención tanto del público como de las agencias de seguridad. La familia Smith continuó presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. El caso de la desaparición de George fue transferido de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia y, más importante, su capacidad de captar la atención del público a través de los medios arrojaron pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro misterio, la familia ofreció una recompensa de $100,000 por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los responsables. También pidieron un boicot a la empresa propietaria del barco, a la que consideraban que intentaba encubrir el incidente para mantener las ganancias. La relación entre los padres y la joven esposa de George, Jennifer, se rompió después del incidente. Se comenzó a revisar minuciosamente su comportamiento en público. Ella parecía demasiado calmada y medida. Su reserva y falta de disposición a compartir información suficiente generaron sospechas. Ella afirmaba seguir las instrucciones de los agentes del FBI y hacer solo lo que se le indicaba. La familia Smith, en su búsqueda de justicia y verdad, perdió la fe en Jennifer cuando ella aceptó una oferta de la empresa de cruceros para resolver la demanda de manera independiente por $1 millón. Este movimiento les pareció una traición y una evasión de más acusaciones contra los organizadores del crucero. La familia Smith se sintió decepcionada por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y consideró que Jennifer aceptó la oferta demasiado rápido. Estaban convencidos de que Jennifer ocultaba algo y que no mostraba el interés adecuado en descubrir lo que había sucedido. La misma Jennifer afirmaba que casi no recordaba nada de esa noche después de las 2:30 de la mañana y ni siquiera era consciente de que el personal del crucero la había encontrado en el pasillo y la había llevado de regreso a su camarote. La investigación turca no satisfizo a la familia Smith ni su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales, decidieron tomar la justicia en sus propias manos y enlistaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee llevó a cabo una serie de estudios en el camarote y en el balcón, cuyo trabajo no fue incluido en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información clave sobre lo que había sucedido y podrían confirmar una de las dos principales versiones de los hechos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido el resultado de que una tercera persona empujara a George, o en un estado de insania, podría haberse subido a la silla por sí mismo y haber caído. No obstante, esta última versión planteó muchas preguntas y dudas. El experto tenía la intención de realizar un experimento para simular una caída desde el balcón, pero la empresa propietaria del barco rechazó esta solicitud. Los familiares de George alegan que esta decisión se tomó para obstaculizar sus intentos de establecer la verdad. Henry Lee también llevó a cabo investigaciones en el camarote, en el balcón y en el barco, pero los resultados de estas investigaciones permanecieron inaccesibles al público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y comenzó a realizar su propia investigación, aunque muchos de sus hallazgos también permanecieron en secreto. Obviamente, el enfoque del FBI estaba en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George: Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rostislav Kaufman. Sus testimonios fueron en gran medida inconsistentes con los de los demás testigos, lo que hizo que la situación fuera extraña y confusa. La historia de la desaparición de George Smith sigue siendo un profundo misterio envuelto en circunstancias desconocidas y complejas. Con una investigación prolongada y múltiples teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan esforzándose por descubrir la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero luego pudieron convencerse de su inocencia y aumentaron el monto de la demanda contra la empresa. Este monto se dividió entre la familia y lograron la publicación de los resultados de la investigación de la empresa de los propietarios del barco, incluidos testimonios de testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo y se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria, esforzándose por hacer el bien. Varios años después se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y de largas investigaciones, nunca descubrieron qué sucedió realmente ni dónde se encontraba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso se cerró y el incidente fue catalogado como un accidente. El FBI determinó que no había suficiente evidencia para continuar la investigación, según el comunicado oficial de la Oficina Federal. El misterio de la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos, y mantienen la esperanza de que tarde o temprano podrán resolver el misterio y finalmente conocer la verdad.
Gracias por ver, chicos. Soy Jack. Suscríbanse al canal. Hay muchas historias impactantes por delante.